Te voy a contar cuál fue mi plan de estudios para poder convertirme en programador, cómo renuncié antes de terminar mi contrato en un proyecto para Google para irme de viaje y hacer un estudio de mercado de los trabajos que estaban disponibles en el momento, aprender sobre todas las tecnologías que tenía que estudiar y preparar un plan de estudio diario para poder convertirme en un programador. Y quédate hasta el final que también te voy a contar qué es lo que pasó cuando empecé a aplicar a trabajos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X, y antes de compartir toda esta información que es valiosísima, te voy a pedir que le des con toda fuerza un clic a ese botón de suscribirte, que también le des un like y actives las notificaciones. Empecemos. Antes de tomar esta decisión que suena un poco loca de básicamente dejar mi carrera de lado y meterme totalmente a estudiar una nueva carrera, yo ya había tenido un poco de entendimiento de qué se trataba la programación. Yo tomé una clase de programación en la universidad, estudié SQL mientras trabajaba en Walmart, imaginándome que iba a trabajar en sistemas de información geográfica, pero sin saber que eso me serviría eventualmente en el mundo de la programación. Una vez que estuve trabajando como especialista en sistemas de información geográfica en las oficinas de Google en Seattle, me enviaron unos días a Silicon Valley. Y eso ya me había motivado mucho a convertirme en un programador. También tuve un compañero de trabajo que era programador que me inspiró mucho y durante ese trabajo ya estaba aprendiendo lo básico de HTML, CSS, JavaScript y estaba utilizando también Python. Hice una pequeña extensión de Chrome, hice un poco de web scraping y también hice automatización de iconos. Claro que toda esta experiencia no me había convertido en un programador todavía. Simplemente me había dado una introducción de qué se trataba este campo. Después de haber tenido una conversación en casa con mi esposa, decidimos que era una buena idea intentar hacer este cambio. Así que decidí renunciar a mi trabajo, pero tenía un plan. Este era mi plan. Mi plan era visitar 16 parques nacionales en los Estados Unidos y al mismo tiempo hacer un estudio de mercado, es decir, ver qué trabajos existían y estaban disponibles y también revisar cada uno de esos trabajos disponibles y ver las tecnologías que requerían. Eso me ayudaría para crear eventualmente mi ruta de aprendizaje para convertirme en un programador web. También en ese tiempo, mientras visitaba algunos parques como Joshua Tree o el Gran Cañón, estaba preparando mi plan diario de estudios. Pensaba estudiar por 3 meses y decidí hacer un cronograma de todos los días y qué es lo que iba a estudiar cada día. Creé una página de todas las tecnologías que debía estudiar y también cómo iba a organizar mi día para ser lo más eficiente posible. También recuerdo que durante ese tiempo estaba en el Parque Nacional Mesa Verde y ahí estaba tomando fotografías para incluirlas en una galería de fotos que terminaría siendo un proyecto en mi portafolio. Claro que en ese tiempo no conocía AngularJS muy bien, pero estaba experimentando para ver de qué se trataba. Y me aseguré que si en 3 meses no lograba aprender todo eso y empezar a aplicar a trabajos, iba a regresar a mi campo y me iba a quedar ahí. Era una opción segura, por si acaso. También para asegurarme de que iba a ser un buen estudio de mercado, recuerdo que estaba en el Parque Nacional Arches y estaba construyendo este Google Spreadsheet, que es como una hoja de Excel, en la que incluí todas las tecnologías de cada uno de estos trabajos y cuántas veces se repetía cada una. De esta manera yo tuve un mejor entendimiento de qué es lo que buscaba la industria en el lugar donde yo vivía. Y eso me permitió crear este cuadro que puedes ver aquí, que indica las mayores tecnologías pedidas en ese tiempo. Puedes ver que una de las mayores es JavaScript. También tienes HTML y CSS. Así que me enfoqué mucho en aprender esas muy bien. Y tú también puedes utilizar esta técnica en el lugar donde vives. Simplemente busca trabajos, busca las tecnologías que están pidiendo, haz un cuadro y ve qué es lo que tienes que estudiar inmediatamente para aumentar tus posibilidades de trabajo. Hay páginas como Indeed en la que puedes encontrar estos trabajos. Tal vez localmente donde vivas no haya una página como esta, así que vas a tener que investigar un poco más para ver cómo obtener esta información. También si es que vas a ser freelancer, puedes buscar la misma información utilizando portales como Fiverr. Y esto definitivamente será diferente dependiendo de la locación. Por ejemplo, aquí piden bastante React, pero tal vez donde vives tal vez puedes encontrar más oportunidades con algo como jQuery. Y además de hacer este estudio de mercado, lo que yo hice fue pedir a muchos bootcamps que me envíen su syllabus
para ver qué era lo que tenía que aprender para convertirme en programador. También pedí sílabus de universidades y eso me permitió construir mi propia ruta. Cuando estaba en el Parque Nacional Yosemite, estaba creando mi ruta de aprendizaje. Algo como el video Ruta de Aprendizaje que tengo en mi canal no era tan fácil de conseguir en esos tiempos. Y después de ese viaje increíble en el que realmente disfruté de la naturaleza, me puse como límite 3 meses y dije, vamos con todo. Tenía 3 meses para tomar acción, estudiar todo lo que podía y basado en eso, empezar a aplicar a trabajos. Así que esto es lo que hice. Empecé definiendo mi plan de estudios en un documento. En este documento puedes ver que tomé todas las tecnologías que encontré en mi estudio de mercado y las puse en tecnologías core, que son las tecnologías principales. También puse herramientas a un lado, puse otras tecnologías que parecían importantes en aquel tiempo y decidí que iba a estudiar todo esto en el menor tiempo posible. Puedes ver aquí abajo también que incluí más o menos cuánto tiempo debía pasar en cada actividad todo el día. Puedes ver que las principales tecnologías que debía aprender eran HTML, CSS, JavaScript, jQuery también era importante en ese tiempo, Angular era importante y habían algunos trabajos que apuntaban a otras librerías. Por ejemplo, esta librería que se llama D3.js. Yo eventualmente conseguí un trabajo relacionado con D3. No logré conseguir un trabajo que me permitiera utilizar Phaser, pero hice un proyecto personal y aprendí muchísimo acerca de esa librería. También aprendí de backend, aquí puedes ver Node.js y Express que son muy importantes. Y hay otros conceptos que también veía que se repetían bastantes veces en estas búsquedas de trabajo, como Cross-Browser Compatibility, UI y Authorization y Authentication, que es típico en el backend. En este mismo documento puedes ver que incluí cuánto tiempo iba a pasar cada día en diferentes actividades. Puedes ver que mi primera actividad del día era planear qué iba a hacer durante ese día. Es decir, escogía una tecnología y lo que hacía era estudiar por 2 horas esa tecnología, después aplicar en un proyecto, después estudiar por 2 horas, aplicar de nuevo, estudiar, aplicar. Finalmente podía leer algunos blogs acerca del tema y también tenía tiempo que estaba destinado a cualquier break que iba a tomar y también horas de lunch. Teniendo clara esa estructura, yo ya sabía qué tenía que hacer todos los días durante 3 meses para lograr mi objetivo. Claro que esto lo tomé de una manera muy flexible. Por ejemplo, habían días en los que tal vez estaba un poco más cansado y dormía un poco más, o habían días donde realmente tenía mucha energía y podía no dormir tanto. Dormir 6 horas o menos no era muy recomendado, pero lo hice de todas maneras porque tenía un objetivo en mente. Y te digo, con esa flexibilidad yo podía algunos días tomar mi bicicleta, salir y escuchar un podcast mientras cicleaba. También tenía una membresía a un gimnasio que tenía muchísimas máquinas que tenían computadoras con acceso al internet. Eso me permitía estudiar y hacer ejercicio al mismo tiempo y cuando regresaba a la casa empezaba a aplicar esto en proyectos. Otra cosa que hice bastante en esos tiempos es ir a meetups. Meetups son reuniones de tecnología que normalmente hay en tu ciudad en la que muchos tecnólogos se reúnen y empiezan a compartir información. En Seattle hay muchísimos de estos meetups. Puedes ir, conocer a personas, hacer un poco de networking, también puedes aprender sobre nuevas tecnologías y hay meetups en las que te puedes tomar una cerveza con colegas y discutir acerca de código. Esos tiempos me gustaron mucho porque conocí mucha gente en el campo de la programación y aprendí mucho de ellos. También uno de los lugares donde estudiaba era lynda.com, que ahora se llama LinkedIn Learning. Esa página ofrece cursos y yo, como era miembro de la librería de Seattle, tenía acceso gratuito. Y bueno, pasaron 3 meses y ya tenía todo el conocimiento que necesitaba y estaba listo finalmente para empezar a aplicar a trabajos. Y esto fue lo que pasó. Te puedes imaginar que después de esos 3 meses ya me había construido también una hoja de vida y también me había construido mi portafolio. Entonces ya tenía lo suficiente para empezar a aplicar a trabajos. Empecé a aplicar a decenas de trabajos en línea. Algunos trabajos me respondieron, otros no me respondieron. Normalmente la primera fase fue hablar por teléfono. Muchas personas no estuvieron interesadas en lo que yo tenía que decir y yo tampoco me sentía 100% seguro porque recién había pasado 3 meses aprendiendo eso y no estaba muy preparado para esas entrevistas de teléfono, pero me seguí preparando. Después de bastantes intentos fallidos en la entrevista de teléfono, logré obtener interés de una compañía que quería crear una aplicación para hacer impresiones en línea. Me enviaron un ejercicio de código y tenía que crear una aplicación en AngularJS. Me dieron una semana y terminé esa aplicación y les envié la aplicación. Les gustó lo que hice y me invitaron a hacer una entrevista en persona. Una vez que estuve ahí me dijeron que les gustó lo que yo hice,
pero no creían que yo tenía la experiencia suficiente para trabajar en ese trabajo. Así que no me dieron el trabajo. Después de muchos otros intentos fallidos, otra compañía me llamó. Era una compañía de marketing digital que quería que yo haga templates para emails. Eso no sonaba para nada divertido, pero yo quería realmente entrar en la industria. Tuve un par de entrevistas y me dijeron que realmente querían que yo vaya a trabajar con ellos. Después de unos días me volvieron a llamar y me dijeron que mis conocimientos parecen muy avanzados para lo que realmente querían. Así que me pidieron disculpas y me dijeron que no podía obtener el trabajo. También tuve entrevistas en persona con unos 5 trabajos más. Y en cada una de estas entrevistas la respuesta era: no tengo mucha experiencia, o fallaba en algún ejercicio que trataba de hacer en vivo. Recuerdo que una de las últimas entrevistas que tuve me fue tan mal que hasta me trabé un poco tratando de responder unas preguntas y no sabía la respuesta. Y tuve que decir: la verdad, no sé cómo resolver esto. Y me dijeron que no me podían contratar porque no creían que tenía la suficiente experiencia para el trabajo. Mientras seguía estudiando en esos días, seguía mejorando mi portafolio, seguía haciendo ejercicios, pero realmente estaba muy desmotivado. Pero sabía que ya había metido tanto esfuerzo que tenía que seguir luchando por eso. Hasta que tuve una entrevista en una compañía en Seattle. Les gustó mucho el trabajo que había hecho en uno de sus ejercicios y me invitaron a entrevistar en persona. Cuando fui ese día, puse la mejor energía posible. Entré a la oficina y recuerdo que había un perro en la oficina y me gustó mucho ver el perro saltó a mí y como que me emocioné y me puse feliz, y ahí saludé con las personas y nos saludamos con sonrisas, y eso como que creó un ambiente bien relajante. Nos sentamos y empecé a responder a todas las preguntas que me hicieron de JavaScript, de jQuery, de CSS, todo perfectamente, y me fue excelente y me ofrecieron un trabajo. Y estuve en ese trabajo por un año. No era un trabajo de tiempo completo, así que eso me dio tiempo para trabajar más en mis proyectos y también trabajar para otra compañía en la que hice un proyecto para Nintendo. Y después de eso se abrieron las puertas. Espero que los detalles que acabo de compartir te sean útiles, que puedas crear algo parecido en el lugar donde vives. Haz tu estudio de mercado, busca las tecnologías, haz tu plan de estudios y espero que te vaya muy bien consiguiendo un trabajo. Suscríbete, dale un like, activa las notificaciones y sigue estudiando. Mucha suerte.